¿Qué hidrata más? ¿El agua corriente, el agua mineralizada, las bebidas isotónicas, el agua con sal? Bueno, si consideras que hidratarse es acumular en el cuerpo la mayor cantidad de líquido posible, pues la respuesta sería agua con sal. Pero seguro que eso es hidratarse. Ten en cuenta que acumular líquidos en el organismo implica acabar con hipertensión y que la hipertensión tiene consecuencias bastante malas para nuestra salud. Entonces, ¿qué es hidratarse realmente? Hidratarse sería reponer la misma cantidad de líquido y en la misma composición que los líquidos que perdemos a lo largo del día. Y me diréis, sí, claro, yo no puedo ir con una probeta por la vida en la mochila para medir la cantidad de orina que generamos o la cantidad de sudor. Por supuesto que no, es inviable. Pero no pasa nada porque nuestro cuerpo ya tiene sistemas de medición de ese volumen e incluso es capaz de detectar la cantidad de sales que perdemos en esas aguas y nos va a generar respuestas apropiadas para reponer esos líquidos. Nos va a activar el centro de la sed si lo que necesitamos es reponer agua. Incluso si no le hacemos caso, va a hacer que nuestro riñón ahorre agua cuando está formando la orina para que perdamos menos líquido. Todos sabemos que si no bebemos agua durante el día o por la noche, que no estamos bebiendo agua, generamos menos cantidad de orina y muy oscura, ¿no? Muy concentrada. Y de la misma manera, cuando nos sobra agua porque estamos hidratándonos bastante, pues el cuerpo va a responder generando mayor cantidad de orina. Una orina que además sabemos que sale muy clarita porque está muy diluida, contiene mucha agua porque nos sobra, porque no podemos permitirnos esa acumulación extra de agua. Entonces quizá me diréis, bueno, pues si nuestro cuerpo es tan inteligente que ya tiene mecanismos para medir lo que perdemos y para actuar en consecuencia, pues ¿qué más da lo que bebamos? Bueno, pues quizá llevemos razón, da un poco igual porque nuestro cuerpo lo va a compensar, pero yo creo que tampoco hay necesidad de ponerlo siempre al límite, de hacerla trabajar en los extremos y que es conveniente para nuestra salud conocer un poco cómo funcionamos, conocer qué es lo que perdemos y qué deberíamos utilizar para reponer esas pérdidas. Y así, pues ayudar a nuestro cuerpo a estar en unas condiciones más saludables. Así que en este vídeo os voy a explicar cómo son esas pérdidas de agua, en qué condiciones y qué composición tiene el agua que perdemos, para así saber qué deberíamos utilizar para reponer. Vamos a ver también qué es realmente hidratar a nuestro cuerpo, que no es acumular líquido, sino mantener a las células en unas buenas condiciones de volumen y composición. Y os contaré también pues, cuáles son esos mecanismos de compensación que utiliza nuestro cuerpo. Bueno, pues vamos a ver entonces cuáles son esas pérdidas. Perdemos una cierta cantidad de agua que llamamos pérdida insensible porque no detectamos, que es a través de la respiración y de la transpiración de la piel. Y este agua que perdemos en estas condiciones es agua pura, es agua sin sal. ¿Y cómo perdemos agua de esa forma? Fijaos, cuando inhalamos, cuando cogemos aire, nuestras vías aéreas le están aportando vapor de agua para atemperarlo, para calentar ese aire y para humedecerlo, y que así el aire que llega a nuestros pulmones no los dañe y haga correctamente el intercambio de gases. Por lo tanto, cuando exhalamos estamos expulsando ese vapor de agua que nuestro propio cuerpo había aportado al aire. Y por la transpiración, bueno, pues a través de la piel, de una manera muy sutil, se está perdiendo también agua que forma parte de ese ambiente que rodea a las células. A lo largo del día, estas pérdidas no llegan ni al litro del agua, estarían en torno a 0,7, 0,75 litros. Pero bueno, ya es una pérdida relevante. ¿Qué más pérdidas tenemos? Bueno, pues las pérdidas sensibles, las que sí que detectamos, que serían el sudor, la orina y las heces. Vamos a empezar con la orina. ¿Cuánta orina generamos a lo largo del día? Pues depende de la ingesta de agua que hagamos. Tenemos que generar una mínima cantidad de orina, incluso si estamos en una isla desierta y no bebemos nada de agua, que sería en torno al medio litro de orina, y que es necesario para que nuestros riñones expulsen esas sustancias de desecho del cuerpo. Si sin embargo sí que estamos bebiendo a lo largo del día, podemos generar pues incluso 2 litros o más de orina en total. Esta orina que perdemos es agua con más o menos cantidad de sales. Va a depender de nuestra reposición de líquidos y de este sistema de compensación que os explicaré más adelante. También vamos a perder agua en las heces, y no solamente cuando tenemos diarrea. Las heces más compactas ya van a tener un contenido de aproximadamente 0,2, 200 mililitros de agua.
Si el tránsito intestinal es más rápido y al colon no le da tiempo a quitarle ese agua a las heces para que se lo quede el cuerpo, pues sí que tendríamos unas heces más diluidas y entonces una mayor pérdida de agua. Y luego está el sudor. El sudor que generamos puede ir desde los 0 litros, puede ser que no generemos nada de sudor, a también varios litros de sudor. Vamos a poner 2-3 litros, depende. Digo que depende porque el sudor es un mecanismo de termorregulación. Nuestro cuerpo tiene sensores de temperatura y en el momento en el que la temperatura aumenta lo mínimo por encima de la temperatura saludable, lo que llamamos la temperatura corporal, se van a activar los sistemas de refrigeración de nuestro cuerpo y el principal es la sudoración. Vamos a activar la secreción de sudor por las glándulas sudoríparas que van a verter a la piel, van a humedecer nuestra piel y al evaporarse este sudor se va a conseguir esa pérdida de temperatura. O sea que el objetivo del sudor es enfriar nuestro cuerpo. Y la composición del sudor también es variable. El sudor principalmente es agua y es agua con poca sal, con menos cantidad de sal de lo que sería, por ejemplo, el plasma, ¿no?, en el que va nuestra sangre o el líquido que rodea nuestras células. Solamente cuando hacemos un ejercicio muy intenso, por ejemplo, más de 2 horas de ejercicio y en altas temperaturas, en esta situación, pues por ejemplo la que se expone un maratoniano que está muchas horas, bueno, no sé si muchas, pero está horas corriendo, en esta situación sí que el sudor es un agua con más sal, pero que tampoco es que supere a la cantidad de sal que rodea nuestras células, pero sí que se considera que es un agua más salada. Insisto, solo en estas circunstancias. Fijaos, os voy a explicar brevemente por qué es esto, cómo sucede esto. Porque esto del sudor sí que va a ser relevante a la hora de tomar la decisión sobre si debemos hidratarnos con o sin sal en el agua. Esto sería una glándula sudorípara. Esto serían las estructuras que generan el sudor. Están formados por un grupo de células que veis que forman como una especie de globo que están generando el sudor. Están vertiendo a este espacio agua con sal. Y este agua con sal tiene que salir al exterior de la piel, como he dicho, para que cuando se evapore no se enfríe. En el proceso normal de generación de sudor de nuestro día a día, pues porque aumenta un poco la temperatura, porque aumenta nuestra actividad física, cuando el sudor está saliendo, las células del conducto por el que sale retiran parte de la sal, ¿vale? Le van a quitar sal y esta sal que le quitamos y que por tanto nos sale hacia la piel, se la va a quedar el cuerpo, va a volver a la sangre y va a formar parte de nuestro cuerpo. Por eso el sudor que generamos de manera habitual es un agua con poca sal. Insisto en este detalle porque va a ser importante para tomar la decisión de cómo suplanto el agua que estoy perdiendo, con o sin sal. Solamente cuando se genera una gran cantidad de sudor, porque hace mucho calor, porque estamos mucho tiempo sudando, porque hacemos una actividad física muy intensa en un tiempo prolongado, en ese caso sí que no le va a dar tiempo a estas células o van a estar ya saturadas y no van a poder reabsorber, quitarle este sal al sudor que generamos y ahí sí que el sudor es más salado y podría pasar que esos deportistas cuando se secan aparezcan como cristalitos blancos en su ropa, incluso en su piel. Es importante tener esto en cuenta, digo, para saber ahora cómo repongo esos líquidos. Así que vamos ahora con esta reposición. ¿Qué opciones tengo? Las opciones que tengo son beber agua corriente, el agua del grifo, que es un agua ligeramente mineralizada, tiene poca cantidad de sal. Pero ya está algo mineralizada, no es como el agua de nieve. Los que hacemos montaña sabemos que no podemos derretir agua de nieve para hidratarnos porque ese agua no ha pasado por la tierra y no tiene nada de minerales. Y vamos a ver también que eso pues tampoco es bueno. Entonces, el agua corriente tiene pocas sales, el agua embotellada, que se llama agua mineralizada, pues tiene también poca sal, un poquito más que el agua corriente, pero no muchísima más, o sea, está por debajo de la cantidad de sal que tiene el agua que rodea nuestras células, que veremos que ahora eso es importante también para tomar esta decisión. Luego tenemos las bebidas isotónicas. Las que llamamos bebidas isotónicas se llaman así porque tienen la misma composición de sales que el ambiente que rodea nuestras células, sería igual de sal que nuestras células.
Y después tendríamos pues lo que ahora se está poniendo de moda, que es el tomar agua con sal, que eso ya va a depender de la cantidad de sal que le pongas a las bebidas. Fijaos que si lo comparamos con lo que estamos perdiendo, ya nos puede ayudar a tomar la decisión. Si digo que hidratarse es reponer los líquidos iguales a los que hemos perdido, pues cuando estamos simplemente viviendo sin ni siquiera sudar mucho, solamente respirando y transpirando, lo que tenemos que reponer es con un agua muy parecida a este agua pura que estamos perdiendo, que es el agua corriente, o si el agua de la zona en la que vives pues no tiene un sabor muy agradable, pues el agua embotellada. ¿Vale? Pero es un agua que no esté especialmente mineralizada. Incluso cuando salimos del gimnasio, si hemos hecho un entrenamiento moderado, normal, y hemos sudado de una manera pues no muy, pues no de mojar tanto la camiseta, pues lo mejor para hidratarse sigue siendo agua normal, porque el sudor lleva muy poca sal. Ahora bien, si hemos hecho un ejercicio muy intenso, entonces vamos a hidratarnos con una bebida isotónica, que por eso se utilizan en los gimnasios, que va a tener una cantidad de sal igual a la que hemos perdido en esa sudoración, igual que la que rodea, como digo, a nuestras células. Pero solo sería en esa situación. Vamos a estudiar ahora qué es realmente hidratarse, o sea, qué significa que una célula esté hidratada y de qué manera nuestro cuerpo lo trata de compensar constantemente para que entendamos, sobre todo, el riesgo que tiene tomar de manera habitual bebidas isotónicas o bebidas saladas, este agua con sal que se ha puesto de moda, cuando nuestra pérdida no lo requiere. Entonces, para ello voy a dibujaros lo que sería una célula. ¿Vale? Esto sería cualquier célula de mi organismo que tiene agua tanto en el interior como en el exterior. ¿Vale? Nosotros somos un 65-70% de agua y 2/3 de este agua está en el interior de la célula. El resto está rodeando nuestras células. Y nuestras células tratan constantemente de mantener un equilibrio entre la composición del agua en su interior con respecto al exterior. De manera que cualquier cosa que cambie la composición de las sales, sobre todo en el exterior, en el agua que las rodea, va a hacer que ella lo ajuste cambiando su composición. ¿Y cómo lo hace? Lo hace intercambiando agua, porque las células no saben intercambiar sal. Es decir, ellas van a perder o ganar agua para tratar de igualarse con el medio que las rodea. Entonces, ¿cómo va a afectar lo que pierdo y lo que ingiero a este ambiente, a este medio que está rodeando a las células? Fijaos que cuando ingerimos líquido, como todo lo que ingerimos, va a llegar a nuestro intestino. Voy a poneros aquí brevemente lo que sería el intestino. Cualquier cosa que ingerimos va a llegar al intestino. Este sería el intestino. Y las células del intestino están especializadas para absorber los nutrientes, pero también el agua, las sales, todo lo que llega al intestino. ¿Esto dónde va a ir? Pues esto tiene que ir a la sangre, ¿no? Vamos a tener los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos que estén al lado del intestino, que van a recoger estos nutrientes, pero van a recoger el agua, van a recoger las sales. Y una vez que entramos en los vasos sanguíneos ya van a recorrer todo nuestro cuerpo y van a llegar a todas partes y se van a encontrar con los órganos, que son conjuntos de células, ¿no? Todos nuestros órganos, nuestros tejidos son masas de células unidas entre sí, son como los ladrillos que forman la casa que es nuestro cuerpo, ¿no? Vale, pues aunque veamos el órgano muy compacto, rodeando estas células siempre hay agua. ¿Vale? Las células están rodeadas de agua por todas partes. Por eso os digo que influye mucho lo que esté pasando en este agua para ver en qué condiciones está la célula. Entonces, los cambios en este líquido que rodea las células, que son la consecuencia no solo de lo que estamos perdiendo, sino también de lo que ingerimos, van a afectar al interior de la célula, van a afectar a su nivel de hidratación, que no es otra cosa que su volumen, porque ella va a intercambiar agua, como digo, para intentar compensar, para intentar igualar, copiar ese medio externo. Antes de explicar esto, vamos a dejar claro lo que es el concepto de concentración. ¿Vale? Cuando hablamos de concentración, en este caso de sales, estamos hablando de la cantidad de sal que hay en una cantidad concreta de medio. A mí me gusta poner siempre el ejemplo de un vaso en el que me voy a disolver el café, ¿no? Yo tengo esta cantidad de café y a mí me gusta el café con leche, entonces le voy a echar la misma cantidad de leche.
Entonces, en este caso, si pregunto cuál es la concentración de café en esta disolución con leche, pues diríamos que es de en torno al 50%. La mitad es leche y la mitad es café. Pero a mí no me gusta el café tan concentrado, me gusta más diluido, entonces voy a poner más cantidad de leche. De hecho, voy a echar el doble del volumen del que hay. Todo esto va a ser leche. Entonces, en este caso, estoy aclarando mi café, lo estoy diluyendo. Tengo menos concentración. Ahora la cantidad de café sería del 25% en el total de mi leche, ¿vale? Esto sería un café concentrado, un café diluido. Pues lo que va a hacer nuestra célula siempre es buscar la misma concentración entre el interior y el exterior. Y eso va a ser siempre así. Y lo va a hacer intercambiando agua, porque ella no sabe intercambiar sal, no tiene mecanismos para intercambiar sal. Sin embargo, sí que va a poder intercambiar agua. De manera que, si sube la concentración de sal en el medio que rodea mis células, que esto puede pasar por dos motivos. Porque estamos teniendo pérdidas constantes de agua pura o agua con muy poquita sal. Es como que le estoy quitando leche al vaso y entonces cada vez se hace más oscuro, tiene más concentración de café. Eso es lo que está pasando en nuestro cuerpo, ese sería el primer motivo. O el segundo motivo es que yo estoy ingiriendo alimentos o bebidas con mucha sal. Entonces estoy incrementando la concentración de sal. Entonces, en esas dos situaciones, ¿cómo responden nuestras células? Pues van a responder perdiendo agua. Perdiendo agua, porque de esa manera ellas también se concentran y se igualan con la concentración de sal del exterior. Así que la respuesta a la pregunta que me han hecho recientemente de ¿el agua con sal hidrata? No. El agua con sal deshidrata, hace que las células pierdan agua. Y cuando una célula pierde agua, se queda más pequeña, se queda encogida. Y esto va a hacer que no realice bien sus funciones. Sin embargo, si tenemos un medio, si el medio que rodea nuestras células es bajo en sal, ¿cuándo va a pasar esto? Va a pasar esto cuando bebemos mucha agua. Hay gente que se llama potomanía, está bebiendo agua en exceso. Esto le pasó, por ejemplo, a Bruce Lee, no sé si lo conocéis, es ya un personaje un poco antiguo, el de Be Water, My Friend. Pues Bruce Lee acabó muriendo por exceso de agua. Ahora vamos a ver el porqué, el mecanismo. Entonces, si tenemos un exceso de agua, si reponemos más de lo que necesitamos, en ese caso, como esto está más diluido, tiene mucha leche, ¿qué va a hacer mi célula para igualar la concentración? Seguro que lo habéis adivinado. Lo que va a hacer es introducir agua. Y entonces en ese caso la célula se va a hinchar y puede hacer lo que se llama plasmolisis, puede romperse porque se está hinchando de sal y podría incluso romper las membranas, así que tampoco es conveniente diluir demasiado el medio. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que beber mucha agua es malo? Porque mira lo que le pasó a Bruce Lee. No. En el caso de Bruce Lee fue peligroso porque lo llevó al extremo. Ya eso he dicho que no conviene llevar al extremo al organismo. Beber agua es saludable. Si no sobra agua, nuestro sistema de compensación, que ahora mismo os voy a explicar, va a hacer que lo eliminemos en la orina. Y de hecho es más saludable beber agua que no beberla para que nuestra orina sea siempre muy diluida, muy fluida y minimicemos las posibilidades de que vayan precipitando las sales y nos formen cálculos, piedras renales, que aparte de que duelen bastante, van a hacer que nuestros riñones empiecen a funcionar fatal. Así que vamos a ver cómo es esta compensación. La compensación la vamos a hacer a través de dos órganos, el cerebro y los riñones, que se están comunicando. Esto es fascinante. Fijaos, nuestro cerebro tiene un pequeño órgano en su interior, se llama hipotálamo, que tiene capacidad para detectar el volumen de agua que hay en nuestro cuerpo y la concentración de sal que tiene ese agua. De manera que, si por ejemplo detecta que nos está aumentando la cantidad de sal, ya hemos dicho que esto sucede cuando pierdo agua y no repongo o cuando ingiero mucha sal, va a activar dos respuestas. La primera es que nos va a activar el centro de la sed. Y esto lo sabe todo el mundo sin estudiar biología. Tenemos sed cuando estamos perdiendo líquido y no la reponemos. Pero este centro de la sed nos lo está activando el tener ya mucha sal. Cuando tengáis sed, hacerle caso a vuestro cerebro. Si no le hacemos caso, bueno, pues vamos a sobrevivir porque va a hacer otra cosa, que es secretar
una hormona que fijaos cómo se llama, ADH, viene del inglés hormona antidiurética. Diuresis es orinar, hormona antigeneración de orina. Y esta hormona es la que se comunica con estos otros órganos importantes que son los riñones. Voy a dibujar solo un riñón. Este riñón está generando orina que irá a la vejiga. Pues esta ADH le va a decir al riñón que le quite algo de agua a la orina que está formando, que la tiene que formar para eliminar sustancias de desecho, pero que en el caso en el que necesitemos ahorrar agua porque no le estamos haciendo caso al centro de la sed y estamos perdiendo y no reponiendo, pues va a hacer que esta orina que llega a la vejiga tenga menos agua. Bajamos la cantidad de agua, nos sale menos cantidad de orina y ese agua que le quitamos es agua que nos quedamos, que va a volver a la sangre y que se la queda mi cuerpo. ¿Veis cómo es súper inteligente? Activamos la sed, pero por si acaso activamos un mecanismo de decirle al riñón, ahorra un poquito de agua que esta persona no está bebiendo. Y este sensor del cerebro no solo detecta una alta concentración de sal, también se va a activar si detecta una bajada en el volumen de líquido. ¿Por qué estamos perdiendo líquido? Pues porque ya lo hemos dicho, porque no estamos reponiendo. Entonces, bien sea por la pérdida de volumen o por la ganancia de sal, nuestro sistema está tratando de compensarlo. Al contrario, si estamos hidratándonos bien, si estamos bebiendo bastante agua, subiría el volumen. Si además es un agua diluida, es un agua con poca sal, bajaría también los niveles de sal. Y entonces ya no tendríamos sed y entonces ya no liberaríamos la ADH, nuestro riñón ya no ahorra agua y nuestra diuresis, nuestra orina aumenta, tiene más volumen y está más diluida. Eso lo sabemos todos cuando bebemos mucha agua y tenemos que ir constantemente al baño. Por cierto, esta hormona también es bloqueada por el alcohol. Cuando ingerimos bebidas con alcohol, orinamos más porque el riñón pierde la capacidad de ahorrar agua, entonces generamos una orina muy diluida. Entonces, ahora que entendemos esto, vamos a ver cómo estaríamos respondiendo en función de la ingesta de diferentes bebidas y ya no solo bebidas, de los diferentes alimentos. Vamos a empezar con los de las discordias, con los que yo creo que son los que conllevan mayor riesgo para la salud, que son los alimentos con mucha sal, que de hecho hoy en día están generando la mayor epidemia sanitaria de las sociedades occidentales, que es la hipertensión y que es debida al exceso de alimentos ultraprocesados en nuestra dieta. Vale, vamos más despacio porque os acabo de meter otro componente más, los alimentos ultraprocesados. Los menciono porque son alimentos que llevan un alto contenido en sal. Y fijaos por qué. Porque la sal, ya hemos dicho, que deshidrata a las células. Entonces, cuando sazonamos un alimento, cuando le ponemos sal para mantenerlo más tiempo disponible, es porque esta sal está haciendo que las células, no solo del alimento, sino sobre todo de los posibles microorganismos que podrían crecer en ese alimento, se deshidraten y por tanto no sean viables, no puedan proliferar y no puedan llevar el alimento a la putrefacción. Así que utilizamos la sal para matar los microorganismos que podrían echar a perder esos alimentos, por la misma razón que nos limpiábamos las heridas con agua con sal, porque la sal estaría deshidratando a esos posibles patógenos. O sea, fijaos que ya sabíamos algo de esto de la deshidratación gracias a la sal. Entonces, volviendo al tema, los alimentos ultraprocesados llevan mucha sal y hoy en día están presentes en todas las casas, nos guste o no reconocerlo. Y ya más aún si encima te gusta mucho la sal en la comida, te gusta mucho la comida salada y encima ahora te has unido a la moda de tomar agua con sal. Todo esto nos está llevando a que el medio que rodea tus células mantenga alta esa concentración de sal. Entonces, eso por un lado te está deshidratando a las células, mal, pero por otro lado está haciendo que tu mecanismo de compensación esté siempre, bueno, aparte de generarte sed, que eso ya puede ser más o menos un problema, esté siempre ahorrando agua, le esté quitando agua a la orina para quedártela tú. Esto me está aumentando el volumen y esto ya os sonará lo de retener líquidos y también os sonará que cuando una persona es hipertensa, lo primero que hace el médico es recomendarle que baje la sal en el alimento, porque si aumento la sal, compenso reteniendo agua.
reteniendo agua. ¿Y por qué es tan grave retener agua? Porque nos lleva a hipertensión, ya lo he dicho. ¿Qué es esto de la hipertensión? Vamos a ver qué es la hipertensión. Los vasos sanguíneos, las arterias por las que circula la sangre, pues están sometidas a cierta presión, porque cualquier fluido, cualquier líquido que tú encierras en un compartimento, en un espacio, está generando presión sobre las paredes de ese espacio. Entonces la sangre ejerce presión sobre las paredes. Nuestro cuerpo tiene sistemas también para compensar esta presión. Pero ¿qué pasa si le estamos llevando, como digo, a estar constantemente reteniendo agua para compensar el exceso de sal y entonces estás aumentando el volumen de todos mis líquidos corporales, incluidos la sangre? Pues que al aumentar ese volumen estás aumentando la presión. Eso significa tener hipertensión, tener elevada la presión arterial. ¿Y por qué eso es muy grave? Porque al final esto puede llevar a romperte los vasos sanguíneos y podemos tener un ictus si donde se rompe el vaso es en el cerebro, podemos tener un infarto de miocardio si donde se rompe es en las arterias que van al corazón, podemos tener una inflamación, un edema si donde se rompe es en otro sitio. Tenemos pérdida de plasma y pérdida de sangre desde los vasos. Entonces eso es muy, muy peligroso. Y como digo, es una de las enfermedades más importantes. 1 de cada 2 adultos hoy en día somos hipertensos por culpa de esta alimentación rica en sal. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de complicárselo más a nuestro organismo bebiendo bebidas con sal? Que solo están justificadas en esta circunstancia, pero nunca en tu día a día. Bueno, ¿y qué pasa con las otras ingestas? Entonces, cuando bebemos las bebidas isotónicas, pues las bebidas isotónicas ya hemos quedado que es cuando tengamos una mayor pérdida de sal o, ojo, por ejemplo, son muy recomendables en la diarrea. Porque cuando tenemos diarrea sí que estamos perdiendo agua con una cantidad de sal bastante similar a la que está rodeando nuestras células. Entonces, si reponemos esa pérdida con agua del grifo, con agua mineral, estamos diluyendo, ¿vale? Repito, si yo pierdo en una diarrea el agua igualita que la que está en mi sangre, la que está en el interior de mi cuerpo, tengo que reponerlo con un agua que sea lo más parecida posible, que es la de las bebidas isotónicas o la de la solución salina, el suero salino, el suero fisiológico que te pondrían en un centro de salud, en un hospital. Porque si ponemos agua pura, estamos diluyendo y si diluimos ya hemos dicho que las células se hinchan. Entonces, en cualquiera de los casos, insisto, siempre reponemos con lo que perdemos. Y si no lo sabíamos, pues para eso está este vídeo, para que ya sepas cómo son esas pérdidas. Por cierto, si queremos preparar de manera casera esa bebida isotónica porque tenemos una diarrea o porque tenemos que reponer ese agua con sal durante una competición o una actividad de tiempo prolongado, como he dicho, ¿cuál sería la cantidad óptima? Si el ejercicio, si la actividad va a ser entre 1 y 2 horas y tenemos seguro que vamos a tener una pérdida excesiva de sudor, se recomiendan poner entre 1,2, 1,8 gramos litro de sal en el agua. Si va a ser de más tiempo, si va a ser de más de 2 horas, podemos llegar hasta los 3 gramos litro de sal. No conviene nunca que la bebida tenga una mayor cantidad de sal, insisto, que la que tiene nuestro cuerpo o el interior de nuestras células. Por cierto, a estas bebidas habría que añadirle también un poquito de azúcar, de glucosa. El motivo de esto es que la sal no se absorbe bien en el intestino. De hecho, hay personas que al tomar estas bebidas con sal sienten molestias, ¿no? Molestias intestinales. Eso es así porque nuestro intestino tiene dificultad para absorber la sal. Sin embargo, si le ponemos azúcar, va a ayudar a este transporte porque nuestras células intestinales tienen unos sistemas de transporte, se llaman cotransporte sal-glucosa. Cuando entran las dos juntas se facilita mucho esta absorción y por ese motivo le ponemos azúcar. Bueno, por ese y porque si además estas pérdidas son por una actividad física, conviene también reponer con glucosa, que es fuente de energía, ¿no? Para reponer ese exceso de metabolismo, ese gasto extra que estamos realizando. De todas maneras, sobre las bebidas azucaradas y llamadas energéticas, haré otro vídeo próximamente. Y ya para terminar, otra pregunta que me ha llegado alguna vez, otra nueva moda, que es que hay algunas empresas que se dedican a vender, a comercializar agua del mar. Vale, ojito con lo del agua del mar.
Cuando nos dicen beber agua del mar, creo que todo el mundo asume que no es el agua tal cual lo cogemos en la playa. Ese agua, aparte de que puede llevar muchos microorganismos, parásitos de todo tipo, ¿no? Que no es un agua muy limpia. Es un agua que tiene una composición de sal exageradamente alta comparada con nuestro cuerpo. Y es que esto, sin saber la explicación biológica, pues la gente lo intuye, porque nadie bebe agua del mar, incluso si estuvieses en una isla desierta. Esto nos deshidrataría las células por completo y no sobreviviríamos mucho tiempo. Entonces, ¿a qué se refieren con beber agua del mar? Es un agua bastante diluida. Y ya no es solamente diluida, es que me estuve informando y estas empresas, que por cierto recogen el agua no en la playa, sino que se van a cogerla a las profundidades marinas, me imagino, pues para que sea un ambiente más frío y quizá más libre de microorganismos, esto lo estoy hipotetizando, pero lo que sí que sé a ciencia cierta es que ese agua lo desmineralizan y luego lo vuelven a remineralizar, es decir, le quitan su composición de sales y se la vuelven a poner para que sea más controlada y medida. Con lo cual yo me pregunto, entonces, ¿qué necesidad tenemos de quitarle para luego poner? Lo más importante de todo es que hice una búsqueda y no hay evidencias sólidas que justifiquen el consumo de este agua. Sí que se han hecho algunos ensayos, pero con una muestra muy pequeña de personas y que no avala los beneficios que dicen o que anuncian en la comercialización de estas aguas. Entonces, bueno, pues si te sobra el dinero, mira, no creo que te haga mal, al menos que estén pasando la cantidad de sal que tú necesitas en el agua que debes reponer, pero no lo veo necesario. Y con esto pues está todo lo que pretendía explicaros. Espero haberos ayudado a tomar la mejor decisión en cuanto a qué agua debo tomar para reponer mis pérdidas y para estar hidratados, porque hidratarse no es retener más agua en nuestro interior, sino retener solo aquella que hemos perdido y que hace que nuestras células estén con su volumen perfecto para trabajar en sus mejores condiciones y no tener que estar arrugaditas, encogidas o hinchadas a punto de estallar. Si te ha gustado este vídeo, por favor, compártelo, porque me parece importante que este tema llegue al mayor número de personas posibles por el bien de nuestra salud y nuestro bienestar social. Un abrazo.